Esto que voy a relatar es algo que pasó antes de la creación del hombre, antes de la creación de las especies más evolucionadas de la galaxia, cuando la materia aún no era materia y la creación del Do iniciaba su segunda y tercera octava. Sepan que este conocimiento no es público, no está en los libros, no está de forma literal en la filosofía y textos sagrados, pero está sin embargo en forma codificada y es conocido desde tiempos inmemoriales cuando los primeros humanos tuvieron acceso a la consciencia del ser y a la fuente. Fue resguardado de generación en generación en el lugar más seguro que existe, el ser mismo. Grandes seres como Leonardo da Vinci, Paracelso y Nostradamus conocían esta historia y trataban de salvaguardar su conocimiento, ocultándolo con distintos códigos para que no fueran interpretados correctamente por aquellos oscuros que pudieran utilizarlos a su favor, porque la energía se perdía en descifrar el código y no en la interpretación del conocimiento. Veremos, pues, la historia misma de los ejecutores del acto del mal, los hijos de las sombras. Me gustaría primeramente ampliar un poco el concepto de octava. En los artículos El secreto de las octavas 1 y 2, traté de explicar de la forma más sencilla posible qué era una octava y cómo funcionaba. Para ello utilicé lo más común que se usa como analogía para este fin, que son las notas musicales y la onda senoidal. Dije que las notas representaban energías y la onda el desplazamiento de la octava. Ahora ampliemos la interpretación de la misma de una forma más real y no tan gráfica. Compare a las octavas con los fractales, objetos semigeométricos cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se repite a diferentes escalas. Una octava es muy similar a este concepto. Las 7 notas, energías que la componen, pueden considerarse planos dimensionales o caras de un cuerpo, que según la ubicación espaciotemporal que adopten, forman una u otra realidad, objeto o situación. La forma en que se desplazan y que descubrí en su momento como onda senoidal es la interpretación tridimensional en 2 planos, X y Y, de su desplazamiento en nuestra realidad subjetiva. La octava siempre se desplaza en un plano o dimensión más desde la que se encuentra. Es decir, que en la realidad tridimensional, que sería en nuestro caso, su desplazamiento es en 4 planos a la vez, y sería más parecido a un tirabuzón o un vórtice en espiral, en movimiento de traslación sobre su eje. El choque entre las notas Si, Do y Fa, Mi, para mantener su curso, serían reajustes en sus planos o caras para que mantenga su forma y no cambie su estado. Como ejemplo, tomemos la fusión nuclear, donde al unirse 2 átomos de hidrógeno se transforman en uno de helio al fusionarse entre sí, pasando de tener un electrón, un protón y un neutrón a tener 2 electrones, 2 protones y 2 neutrones. Los choques evitarían que esto sucediera y que el hidrógeno se mantuviese estable como hidrógeno al disminuir la presión y desviar la trayectoria de colisión. Cada vez que la octava se aleja de su punto de inicio, se desplaza con una dimensión menor a la inicial. O sea, que no es lo mismo la primera octava de creación que la cuarta, pero esta última tiene X dimensiones menos por donde desplazarse. Tengan en cuenta que para entender bien el proceso tendríamos que tener 4 dimensiones más, es decir, 7 como mínimo. La octava nota, Do, y primera de la siguiente octava, logra el enlace con Si compartiendo un plano o cara, como la unión covalente de los átomos para formar una molécula. Si existiera una física dimensional, podríamos llamar a todo esto estudio de la física dimensional de la octava. Tengan presente que lo que voy a relatar a continuación, aunque use analogías, se basa en lo que acabo de explicar: energías, planos, espacio y movimiento dimensional de la mente del Do. Cuando en la segunda octava descendente de creación del Logos comenzaron la creación de la materia,
la octava, que llamaré desde ahora clave de Do, necesitó 2 choques para acomodar sus planos para que se adaptara a la pérdida de dimensiones por su alejamiento del Do. Estos fueron corregidos satisfactoriamente con el cuerpo de enlace, espíritu, del Logo, con el Do, el Espíritu Santo, nombrado por la religión católica, choque Do-Si, y con la creación de otra vida consciente, los demiurgos, con mayúscula, choque Fa-Mi. Cuando el demiurgo con D mayúscula correspondiente a nuestra realidad tenía nuevamente que acomodar la clave de Do a los nuevos parámetros dimensionales para que prosiguiera su curso, repitiendo el esquema de creación con los 2 choques correspondientes, en este caso el de la voluntad, espíritu, cuerpo de enlace con el Logo, y el del amor, vida consciente, comete el error en el segundo choque Fa-Mi, atrapando al ser en la materia, en vez de crear una nueva vida consciente, el Homo sapiens, que luego fue creado por los demiurgos con minúscula, que desde ahora llamaré dioses para identificarlos. Como el demiurgo no se perdonó el error cometido, que es el primer acto consciente de todo ser, intenta solucionarlo creando otra vida consciente, los daimon, pero ya era demasiado tarde porque la clave de Do se había interrumpido, dando comienzo a una nueva clave de Do, llamada la clave de Fa, porque comenzó en el intervalo Fa-Mi. Esta octava paralela se inició con X dimensiones menos que la inicial. Por consiguiente, su vida consciente, digamos, que no tiene la misma genética que la clave de Do inicial. La genética de la clave de Fa es significativamente inferior. Los seres creados por el demiurgo, con mayúscula, son sombras de los seres creados por el Do porque no provienen de la energía inicial creadora, la luz del Do, sino de su reflejo o sombra. Su evolución es diferente, su composición es diferente, sus intereses son diferentes, su energía es diferente. La forma de enlace con la materia en el momento de la concepción es igual a la descrita en la unidad de carbono, con la diferencia que el ser enlazado es hijo del demiurgo. Todos los hijos concebidos por estos seres darán como resultado por lo general enlaces del mismo tipo, con determinadas y específicas excepciones para uno y otro lado, que no veremos ahora. Estos hijos de las sombras no tienen el cuerpo de enlace espíritu, ni tienen la posibilidad de formarlo en esta existencia. Solo tienen el cuerpo de enlace alma, enlazando un incipiente centro emocional con el ego. Son naturalmente oscuros, malvados, siniestros, entidades sin sentimientos. Se alimentan con las emociones violentas porque tienen un protocentro emocional en formación que solo reacciona a los bajos instintos. No tienen centro espiritual y tienen un muy limitado y atrofiado centro intelectual. Sin embargo, tienen muy desarrollado el centro instintivo y procesan casi todo con el centro motor. Su ego es tan grande que ocupa toda la esfera de inconsciencia, porque en su interior no hay nada que se pueda enlazar. Nosotros los vemos como humanos, pero no lo son. Son los hijos de las sombras y no hay manera de cambiar su naturaleza. Son asesinos, violadores, pedófilos, psicópatas violentos sin escrúpulos que disfrutan de sus actos de maldad, porque se alimentan de ellos. Son demonios encarnados y los oscuros amos los utilizan como ejecutores para conseguir la energía del miedo. Su existencia se condiciona a la existencia de esta realidad. Por eso dije en el artículo La luz del Do que los demiurgos, con minúscula, y los oscuros, sin embargo, hacen todo lo posible para que esto no se lleve a cabo, pues está en juego su existencia misma, por algo que no explicaré ahora en detalle, pero digamos que hay seres cuyo nacimiento fue consecuencia del error del perdón del demiurgo y le pertenecen a él. Dentro de este panorama caótico y desolador, el demiurgo con mayúscula intenta equilibrar el desorden hasta la próxima inflexión, dando paso a seres de luz que guíen y protejan al ser atrapado en la materia. Estos ángeles de la guarda o protectores tienen la misión de acompañar al ser asociado a la unidad de carbono
mientras se encuentre en la materia de esta realidad subjetiva, para resguardarlo de determinadas retroalimentaciones de su ego y el de los demás, que pueden perjudicar su estado. La unidad de carbono no está exenta de los actos del mal de los hijos de las sombras, pero puede tratar de evitarlos tratando de no entrar en su universo. La forma de ingresar a su mundo es a través del miedo que ellos mismos provocan. Si usted no teme y no se engancha con la energía producida por ellos, tiene una posibilidad de evitarlos. Uno vive en el universo que genera por proyección holocuántica. Mantenga su clave de Do particular en línea con el Do para no entrar en la clave de Fa de los hijos de las sombras e invoque a los protectores y estará relativamente protegido de su influencia, por lo menos hasta que llegue la cosecha y entremos en nuestra correspondiente y particular clave de Fa, o mejor dicho, la octava del quinto sol, la quinta octava descendente de creación, la clave de Sol, Mi, inflexión igual a creación del nuevo hombre, Fa, cosecha igual separación clave de Fa, Sol igual nueva octava clave de Sol, la tercera energía manifestada. ¿Cuándo sucederá? Cuando se alcance la masa crítica necesaria para la inflexión, y nosotros somos los responsables de lograrlo porque somos hijos de la luz.